Bueno, buenas tardes chicos, ¿cómo les va? En este caso, a mí me va a tocar explicarles la unidad 9.1 y punto 2. Esta unidad ya habla del derecho de integración, vamos a entrar en lo que es el derecho de la integración y lo que son los organismos de integración o los sistemas de integración. Eh, Cuestión, digamos, que está es un aspecto bastante moderno dentro del derecho internacional público. Tenemos diferentes tipos de integración y diferentes procesos de integración, algunos más avanzados que otros. Obviamente que el proceso de integración más avanzado es el de la Unión Europea. Y nosotros acá en Argentina tenemos ciertos procesos de integración, o la Argentina, mejor dicho, está inmersa en ciertos procesos de integración de distintos tipos. Algunos más que de integración son de cooperación, ya vamos a ver cuáles son las diferencias entre integración y cooperación. Eh, y estamos dentro de un proceso de integración propiamente dicho que no llega todavía a su estadio más alto, que es el Mercosur. Y después tenemos una serie de sistemas de cooperación, como son la LADI, en su momento, bueno, también estuvimos dentro del ALCA, pero principalmente la Argentina formaría parte de la LADI y del Mercosur. Entiendo que esta parte a mí no me corresponde explicarla, pero bueno, es como para que les dé una breve introducción de qué es lo que vamos a ver o de qué vamos a hablar a partir de ahora. Respecto de dónde estudiar la unidad 9, yo les recomiendo Jalaxon Moya Domínguez, como siempre, tiene una buena introducción, para poder empezar a hablar de la 9, Barbosa también, y también van a encontrar mucho, sobre todo en las páginas de estos procesos de integración. Las páginas de los procesos de integración, por ejemplo, en la página de la Unión Europea, o en la página del Mercosur, o en la página de la LADI, bueno, en su momento nosotros formamos parte de la UNASUR ahora ya no existe más, se desintegró cuando cambió digamos, la ideología política. Todas tienen páginas donde explican en qué consiste, cómo están formados, cuáles son los órganos y principalmente los objetivos. Ustedes van a ver que hay distintos tipos de interacciones que tienen diferentes tipos de objetivos. Pero la mayoría de los procesos de interacción inician con un objetivo puramente económico y después ya se fue avanzando más allá y hay sistemas de interacción que además de un objetivo económico también persiguen una interacción de tipo cultural, de tipo política, además de la económica. Bueno, respecto a los procesos de integración, tenemos que el derecho a la integración también se lo conoce como derecho comunitario, porque como ya expliqué anteriormente, el derecho de la Comunidad Europea es lo que sería el derecho más avanzado dentro de este tipo de procesos, porque es la Comunidad Europea, o la Unión Europea, mejor dicho, es la única que tiene derecho supranacional. Todos los demás sistemas de integración todavía no llegan a tener organismos supranacionales y derecho comunitario, es decir, derecho que se aplica directamente a los estados. Eh, Esta rama hace a las relaciones de cooperación entre los estados. Ustedes tienen que saber que los estados tienen relaciones de cooperación y de conflicto, lo que se propugna actualmente y sobre todo a partir de la creación de la ONU que los estados fomenten sus relaciones de cooperación y que se abstengan de tener relaciones de conflicto. Entonces, dentro de justamente del marco de las relaciones de cooperación es que nace este sistema de integración o estos sistemas de integración. Y tiene su puntapié a partir de la Segunda Guerra Mundial, cuando Europa queda devastada justamente económicamente por las consecuencias de la guerra y el puntapié inicial sería el Plan Marshall, lo que se conoció como el Plan Marshall, impulsado por Estados Unidos, para ayudar a estas economías europeas. El objetivo del Plan Marshall era básicamente reconstruir las economías europeas a través de préstamos otorgados por el Fondo Monetario Internacional y por el Banco Mundial. La integración consiste en que ciertos países guiados por ciertas afinidades políticas, de lenguaje, culturales también, y también porque suelen tener una cercanía geográfica, van cediendo porciones de soberanía a este sistema de integración, que generalmente también posee órganos, entonces van delegando porciones de soberanía a los órganos del sistema de integración, que generalmente los sistemas de integración son organismos internacionales, es decir, tienen personalidad jurídica, obviamente con una capacidad limitada a su función, para poder de esa manera ir avanzando principalmente en lo económico y después también en lo político. Como ya dije, es necesario diferenciar cooperación de integración. En el caso de la cooperación, lo que hay es cierta delegación de funciones a organismos internacionales
para llevar un objetivo para tener un objetivo común, pero no hay, digamos, eh, no hay un acuerdo entre esos estados para complementar sus políticas económicas o sus normas económicas o políticas, sino simplemente hay una delegación de funciones a un organismo internacional. Por ejemplo, si nos vamos a la parte económica, hay una delegación de funciones o hay un acuerdo simplemente arancelario, pero no hacen una transferencia en sí de soberanía a organismos supraestatales, que es lo que sucede en los sistemas de integración, con el objetivo de conformar un bloque económico y político. Eh, digamos, la cooperación en realidad es un medio para alcanzar un fin, mientras que la integración es un fin en sí mismo. Dentro de los organismos de cooperación podemos diferenciar aquellos organismos de cooperación con vocación universal, como es la ONU, y también tenemos organismos de cooperación sectoriales, es decir, que se dedican a un sector dentro de la comunidad internacional, como son los órganos especializados por los organismos especializados de la ONU, por ejemplo, como sería la Organización Internacional del Trabajo. Este tema de la cesión de funciones o de competencias del Estado, eh, o de las competencias de la soberanía del Estado, nos lleva a una redefinición del concepto de soberanía que nosotros teníamos en el siglo XVI, o que veníamos, o que hemos aprendido como el concepto de soberanía de Bodin del siglo XVI. ¿Por qué hay una redefinición de soberanía? Porque el Estado, para poder alcanzar ciertos objetivos comunes con otros Estados, necesitó ceder estas competencias a organismos internacionales. Ustedes recuerden que la soberanía está compuesta por tres tipos de competencia: funcional, territorial y personal. La única que se puede delegar es la soberanía funcional, nada más. Es decir, la que habla de lo que sería la soberanía de las funciones políticas del Estado. Entonces, cada vez que el Estado firma un tratado internacional, en cierta forma está delegando competencia. ¿Por qué? Porque ese tratado le impone una serie de obligaciones que tiene que cumplir, es decir, no puede actuar, esto ya lo vimos un poco en la unidad 13, pero no puede actuar o no puede, digamos, legislar en contra de los tratados que ha firmado, y debe actuar en consecuencia de esas obligaciones. Y eso a su vez también le otorga derechos. ¿Sí? Entonces tenemos que lo que hace que principalmente se llegue a una redefinición de soberanía son tres factores: la firma de tratados internacionales, los derechos humanos. ¿Por qué? Porque los estados que forman parte justamente de organismos internacionales o sistemas de protección de derechos humanos tienen que aceptar, por ejemplo, aquellas obligaciones que les imponen las sanciones, si lo sancionan, digamos, estas cortes, ya sea la Corte Europea, la Corte Interamericana, tienen que aceptar esas sanciones, esas obligaciones tienen que reparar justamente, no pueden actuar en contra o violando los tratados de derechos humanos. Y a su vez también, si nos vamos, por ejemplo, a los sistemas de sanción, a los sistemas de sanción penal para el individuo, es decir, estamos hablando específicamente del Tribunal Penal Internacional, eh, los estados tienen que justamente cumplir con las obligaciones que establece el Tribunal Penal Internacional y sancionar a los particulares que han violado estas normas de derecho penal. Y después los tratados de integración. Es decir, los tratados de integración también implican una cesión de estas competencias, o sea, una cesión importante de soberanía, ni hablar si se llega al último estadio de la Unión, ¿sí? Que es justamente lo que sucede con Europa. Entonces vemos que este concepto de soberanía absoluta que teníamos con Boden se pasa a un concepto de soberanía residual, el concepto de soberanía residual que nosotros utilizamos en la cátedra es el concepto de Alberto Suppi, que es un autor argentino. Alberto Suppi nos define actualmente la soberanía como todas aquellas porciones no delegadas a organismos internacionales y que permanecen en cabeza del Estado y que comprometen su actuar internacional. ¿Sí? Bien. Em, Tenemos que hablar del derecho comunitario, que ya dije que muchas veces se los utiliza como sinónimo de derecho de integración. Este derecho comunitario lo podemos definir como un conjunto de reglas jurídicas establecidas por los tratados
constitutivos de procesos de integración entre dos o más estados y las normas emanadas de las instituciones, o sea, de los órganos creados por dichos procesos o por dichos tratados. En realidad se califica de comunitario a todo proceso por el cual se crean órganos supranacionales de los que generan a su vez un derecho propio que se aplica directamente en los estados que la forman parte. Respecto a la evolución a grandes rasgos dentro del proceso, de un proceso comunitario, tenemos que se inicia en realidad cuando después de la Segunda Guerra Mundial se inicia este proceso de integración, como ya dije, llevado de la mano de lo que fue el Plan Marshall, y nace primero un proceso de integración de tipo militar, que fue lo que fue el Benelux, formado por, esto ya lo voy a explicar después cuando veamos los antecedentes de la Unión Europea, formado por Bélgica, Holanda y Luxemburgo. Un segundo paso de integración es ya lo económico, cuando se crea la Organización Europea de Cooperación Económica, conformadas por los países beneficiarios del Plan Marshall, y después tenemos un tercero que es el político cuando se crea el Consejo de Europa de 1949, que no es el Consejo de la Unión Europea. Ustedes que tienen que tener en cuenta que el Consejo de Europa del 49 es un organismo internacional y es diferente del concepto del Consejo de la Unión Europea, que es un órgano dentro de la Unión Europea. El Consejo de Europa, en cierta manera, es el que da puntapié al proceso de integración europeo, ya como lo conocemos como la Comunidad Económica Europea, y también es el que da el marco político para todo lo que fue después los tratados de derechos humanos europeos y el sistema europeo de protección de derechos humanos. Cuando hablamos de integración, tenemos que hablar de los tipos de integración que van de una escala obviamente de menor a mayor. Se pueden reconocer 4 estadios o niveles de integración. El estadio más bajo es el de la zona de libre comercio. En este caso, los estados simplemente firman acuerdos complementarios de aranceles, ACE se llama, y se establece una zona de libre comercio por la cual ciertos productos entre estos estados no pagan aranceles económicos justamente para favorecer la libre circulación de mercaderías. Puede ser de muchas mercaderías o de distintos tipos de mercaderías o de una sola mercadería. A ver, un ACE, por ejemplo, en su momento fue el NAFTA, un acuerdo de libre comercio. A ver, el acuerdo de libre comercio entre los estados hay muchísimos de todo tipo. El ALCA, que fue bueno, justamente el ALCA es un acuerdo de libre comercio para toda América Latina, fue una iniciativa de Bush, creo que Bush padre en su momento, donde se tenía como objetivo que toda América fuese una gran zona de libre comercio. ¿Sí? Bueno, no se llevó adelante, pero no importa, es para que ustedes tengan un ejemplo de zona de libre comercio. Después de la zona de libre comercio tenemos la unión aduanera, que en un primer momento, digamos, el Mercosur llega a este estadio de Unión Europea, o sea, un paso más de la zona de libre comercio. En el caso de la unión aduanera lo que hay es, entre los estados que la forman adentro, un ACE, es decir, una zona de libre comercio, pero a su vez afuera, es decir, como si tuviesen un perímetro, estos estados establecen un arancel externo común, es decir, cualquier mercadería de cualquier país que entre por alguno de estos estados, por la frontera de uno de estos estados, va a pagar el mismo tipo de arancel externo común. ¿Mm? Obviamente que pueden haber diferencias, esto depende de cada proceso de integración, pero a grandes rasgos o en general o en forma simplificada podemos decir que tenemos la unión aduanera, adentro zona de libre comercio, para afuera un perímetro que sería un arancel externo común donde cualquier mercadería que entre por cualquier frontera va a pagar el mismo tipo de arancel. ¿Mm? Eh, y después tenemos el mercado común, que además del arancel externo común, le agregamos, o sea, el arancel externo común, el arancel interno cero, le agregamos una libre circulación de los factores de la producción. Capital, persona, capital y trabajo. ¿Sí? Y por último, tenemos, bueno, después tenemos la unión económica, que es cuando ya se empiezan a complementar las políticas macro y económicas entre los estados para llegar justamente a tener una política económica en común y tener una unidad monetaria en común. También se complementan las políticas fiscales, las políticas aduaneras, se incorporan órganos encargados justamente de crear y de coordinar estas políticas, que son órganos supraestatales, que tienen facultad
por encima de los estados para poder justamente coordinar e implementar este tipo de políticas económicas. Y por último tenemos la Unión, que sería el estadio más avanzado. En este caso, la Unión ya tenemos órganos supranacionales o supraestatales, mejor dicho, jurídicos, y órganos jurídicos y económicos, o sea, una corte que hace cumplir este derecho comunitario, o sea, es decir, que hace cumplir estas normas que emanan de estos órganos supraestatales, y justamente bueno, digamos, que emite sentencia para que se aplican directamente en los estados que forman parte de la Unión. Para que existan un proceso de integración es necesario que se den una serie de principios, es decir, no es fácil llevar adelante un proceso de integración, se imaginan que son muchas las cuestiones que se tienen que coordinar, por eso es que se da a lo largo de muchos años y a través de alcanzar una serie de objetivos y etapas que cada uno de los estados que forman parte de ese proceso de integración tienen que ir alcanzando, llegando o cumpliendo. No todos los estados pueden llegar al mismo tiempo dentro de este proceso de integración, eso lo van a ver en la Unión Europea. Eh, pero bueno, es necesario cumplir con una serie de principios, o mejor dicho, tener en cuenta una serie de principios que se aplican justamente dentro de este proceso de integración. Tenemos el de la progresividad, que consiste justamente en lo que venía explicando, una implementación gradual de la integración de las políticas económicas, fiscales, jurídicas, para lograr una armonización entre todos los estados y que se puedan adaptar a esta nueva situación. El de reciprocidad, que significa que hay reciprocidad mutua entre los estados que forman parte de este proceso de integración. Esto implica una solidaridad entre todos ellos, por eso que muchas veces se critica, por ejemplo, por algunos nacionalistas europeos la integración o la Unión Europea, porque sostienen que hay estados más ricos que tienen que sostener a los estados más pobres que necesitan llegar o llegar a alcanzar un cierto nivel para poder, digamos, adecuarse a los estándares que fija la Unión Europea. Entonces, bueno, sostienen que los que ellos como Estado más ricos tienen que sostener a los más pobres. Pero bueno, hay un concepto de solidaridad justamente entre los estados que forman un sistema de integración para poder llevar adelante este acuerdo, si no sería imposible o muy difícil de llevar. Igualdad significa que hay igualdad jurídica entre todos los estados y debe haber una participación igualitaria dentro de los órganos de este sistema de integración para todos los estados, y solidaridad, que es como ya dije, que está muy unida con el principio de reciprocidad, lo que significa colaborar con los demás estados y a su vez también tienen la obligación de respetar todas las normas que integran este proceso de integración.